llenas todo en mí, el más importante. Jesús, eres radiante y tu presencia me levanta una vez más. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Eres mi adoración, la razón de mi existir. Tú eres mi Padre y contigo quiero estar. De tus brazos nunca me soltarás. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Nada importa más que tu presencia, oh Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Padre Celestial sea contigo y tu casa. Mi deseo y oración que al escuchar este mensaje, Dios te hable a través de su palabra para su gloria y tu bendición. Quisiera invitarte a los evangelios, al Evangelio según San Mateo. Quisiera invitarte al capítulo 11 y vamos a leer del verso 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Es uno de esos eventos donde Jesús nos vuelve a recordar el deseo que hay en su corazón de que vengamos a Él. De hecho, si tú pudieras resumir el ministerio de Jesucristo en una sola palabra, sería la palabra ven. Porque cuando tú vienes a Jesús, ahí comienza todo, pero tienes que venir. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 11, 25 al 30 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, que siempre con los brazos abiertos nos invitas a venir a ti. Oh Dios bueno y todopoderoso, te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que traigas reposo y descanso a nuestras almas cansadas. Quizás hay alguien que necesita escuchar este mensaje de una manera crítica y radical. Te pedimos que les hables a través de tu palabra y les traiga fortaleza y consuelo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo
y para su gloria. Amén, amén y amén. Uno de los grandes misterios que nunca se han explicado en la ciudad de Nueva York fue la desaparición de un famoso juez. Él se llamaba Joseph Forrest Crater, y él un día, después de tener una velada con algunos amigos en un restaurante, salió feliz a su casa, llegó a su casa, su esposa estaba ausente, estaba en otra velada con otras señoras, así que él sencillamente salió de allí y no se volvió a escuchar de él. Como era un juez de gran reputación, el FBI, el negociado federal de investigaciones, se envolvió inmediatamente. Temían que alguien lo había secuestrado, querían un rescate, temían que quizás la mafia, a quien él había resuelto algunos casos y visto algunos casos y fallado en contra de ellos, quizás ellos habían decidido hacer algo, pero todas las investigaciones nunca lograron esclarecer qué le había pasado. Solo quedó una sola pista, una nota que él dejó escrita a su esposa. Y la nota leía: estoy bien cansado. Te amo, Joe. Y así le dejó, con esa nota le dejó a su esposo: estoy bien cansado. Con eso la dejó. También le dejó un cheque de una cantidad grande de dinero para ella. Y después desapareció. Algunas teorías era que él se había quitado la vida, otros pensaron que él se había decidido irse de Nueva York, que se habría ido a otro lugar desconocido y empezaría una vida de otra manera. Nunca se supo lo que pasó con él, pero lo que sí se desprende es que él sentía un profundo agotamiento, que parecía que la vida se le había venido al mundo, el mundo se le había venido encima, la vida se le había hecho pesada. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos ese agotamiento que a veces llega a nuestras vidas. No es un agotamiento físico, es una tremenda carga emocional. Es como si de pronto una sábana pesada se nos pusiera encima y nos queda difícil levantarla, ¿no es cierto? Es cuando el ser humano llega un momento en su vida que, abrumado por problemas o por circunstancias, siente ese profundo agotamiento, ese cansancio viejo, casi generacional, que se acumula con el pasar de los años, y de pronto la vida nos parece una densa y profunda tiniebla y oscuridad, y caminamos como debajo de esa nube que nos lleva a veces a la depresión o al desaliento. Dios conoce el corazón de estas personas cansadas. Es interesante que en la Biblia es tan evidente que Dios conoce lo que nosotros pasamos y sufrimos. Hace años atrás, cuando él vio el sufrir de su pueblo, él llamó a Moisés y le comisionó para que fuera a llevar buenas nuevas a un pueblo que estaba profundamente afligido. Lo sabemos porque el mismo Dios, al hablarle a Moisés, describe este profundo agotamiento y aflicción de su pueblo. Lo pone de esta manera en Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aflicción, angustias, clamor. Dios está describiendo lo que su pueblo estaba sufriendo, y Dios lo conoce de una manera también. Pero no solamente eso, a veces esa angustia y viene a nuestras vidas porque estamos conscientes de nuestros pecados, de nuestros defectos, nuestras luchas y nuestros errores, y se nos amontonan y se convierten en nuestros carceleros que no nos dejan tranquilidad ni paz. David, el salmista, el rey David, escribiendo en el Salmo 38, parece expresar ese momento difícil que él estaba pasando, lo describe de una manera tan vívida, y luego, por supuesto, torna su rostro al cielo, busca a Dios para que lo alivie. Pero mira cómo lo describe en el Salmo 38. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza,
como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Así describe el salmista esa condición. Es interesante que expertos nos dicen que saliendo de esta pandemia, muchas personas están luchando con el agotamiento emocional. Algunos están deprimidos, algunos están ansiosos. Las enfermedades nerviosas están por doquier. En medio de todo esto, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué piensa Dios? La respuesta de Dios a todo lo que pasamos siempre es la misma. Su nombre es Jesús. Jesucristo es la respuesta a todo lo que enfrentamos. Y es interesante que en este pasaje que acabo de leerles, encontramos a Jesús. Jesús en un momento específico, él ha terminado de hablar. Algunos piensan que cuando él dice estas palabras, él está en el ocaso, poniéndose el sol, cuando los labriegos vienen de aquellas pesadas tareas de los campos, cargando sus instrumentos de labranza, veniendo cansados, sudorosos, tratando de volver a sus casas para recuperar fuerzas. Y fue allí en ese momento en que Cristo los miró y hablando a ellos empezó a orar y luego hizo esta invitación. Cuando Él dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Es interesante que cuando Jesús lo hace, Jesús estaba consciente que la gente de su tiempo llevaban cargas pesadas. Por supuesto, había varias razones para esto. Primero, ellos vivían en una cultura de clases que estaban firmemente establecidas. Los pobres usualmente eran pobres toda su vida. La gente que tenía dinero y posición la tenían toda su vida. Pero no solamente eso, nota que también había un sistema religioso opresivo. La ley se había convertido en una carga tan pesada para el pueblo judío, porque ellos no podían mantener los mandamientos, ellos no podían cumplir con la ley. La ley había sido dada precisamente no solamente para ayudarlos, pero para también hacerles conscientes de que el ser humano era incapaz de vivir la vida por sus propias fuerzas que agradaba a Dios. Así que ellos están viviendo encima de eso. El sistema religioso había tomado los mandamientos morales de Dios y les había añadido más cargas pesadas, más expectativas. La vida judía era complicada en el tiempo de Jesús. Los rabinos lo habían hecho tan complicado, los escribas, y ellos imponían cargas pesadas a la gente que ellos mismos no cumplían. Ellos vivían en un mundo de apariencias y religiosidad, pero la esencia misma de la vida en Dios no estaba con ellos. Y Jesús se acerca y Jesús los confronta y se crea todo tipo de presiones sobre Jesús precisamente por eso. Pero nota, aquí Jesús llega y hace un llamado radical. Lo primero que Jesús hace, Él hace una invitación inclusiva. Mira lo que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota esto, a veces del cristianismo, los que acusan al cristianismo dicen, ustedes son una religión exclusivista. Ustedes dicen que Jesucristo es el único camino, cuando nosotros creemos que todas las religiones conducen a Dios. Pero en realidad el cristianismo no es cierto que es el único camino a Dios, pero no es un camino exclusivo, es un camino inclusivo. Jesucristo dice, todos pueden venir. Todos pueden llegar, no hay discriminación alguna. Pueden venir santos y pecadores, pueden venir personas ricas o pobres, pueden venir sanos o enfermos, pueden venir no importa el rango, el abolengo, no importa la tradición o los títulos o la ausencia de ellos, el llamado de Jesucristo es a todos. De hecho, el único requisito que Él pone en esta ocasión es, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, los que están abrumados, los que sienten el peso de sus responsabilidades, los que sienten la carga de su existencia, los que sienten que los problemas los abruman. Nota, Jesús le dice, lo único que tú necesitas es necesitarme y puedes venir.
En otras palabras, el camino a Dios está abierto a todos. Todo tipo de pecadores pueden venir. Adúlteros pueden venir, homosexuales pueden venir, mentirosos pueden venir, deshonestos pueden venir, ladrones pueden venir. Jesús invita a todos. Nadie puede decir, Jesús me está excluyendo a mí. No importa la profesión, no importa el oficio, no importa la condición. Jesucristo constantemente está diciendo a todos, ven a mí. Ven a mí, si estás sediento, ven a mí. Si tienes hambre, yo soy el pan de vida. Si estás desesperado porque has perdido seres amados, no temas, ven a mí, yo soy la resurrección y la vida. Si estás enfrentando, te sientes confundido y disperso como una oveja que no tiene pastor, ven a mí, yo soy el buen pastor. No importa tu necesidad, Jesús constantemente nos está invitando a venir. Y lo precioso de eso es que no importa nuestra condición, las puertas están abiertas. Aún si has cometido los crímenes más horrendos, Dios te invita a venir. Ven a mí, estemos a cuenta. Yo tengo el poder de perdonarte y limpiarte de toda maldad. Yo puedo borrar tus errores, puedo borrar tus pecados, puedo darte esperanza en Jesucristo. Recuerdo la historia que me dijo un amigo pastor. John me decía que estaba predicando un domingo en su iglesia y de pronto llegó a las puertas de su iglesia un hombre que había venido, evidentemente era un ex militar, y se acercó a él, tenía alguna ropa militar, y se acercó a él y su rostro estaba desfigurado por la falta de paz. Llevaba días que no dormía, estaba lleno de ansiedad, sentía ese agotamiento que a veces es tan evidente en personas que no tienen paz en su corazón. Y se acercó a él después de la predicación y le dijo, pastor, ¿es cierto que Dios puede perdonar cualquier pecado? Y mi amigo John le dijo, sí, Dios perdona todos los pecados. Sí, eso es lo que me dicen todos los pastores. Pero es que usted no entiende, yo fui un soldado en Vietnam. Y yo estaba siguiendo órdenes. Y yo tenía que ir, él manejaba un helicóptero, yo tenía que ir y rociar el agente naranja sobre villas y multitudes. Y murieron niños y murieron mujeres. Pero yo estaba siguiendo órdenes. ¿Puede Dios perdonarme? Porque todos me dicen que sí, que Él me perdona, pero yo no siento que Dios puede perdonarme por eso, pero yo anhelo su perdón. El pastor dijo, sí, Dios puede perdonarte, le dijo mi amigo John. Sí, eso es lo que todos me dicen. Dio la vuelta y se estaba yendo. Y en ese momento mi amigo John dijo, Señor, ¿qué le puedo decir a este hombre? ¿Qué palabras le puedo decir a este hombre? Y de pronto, como un rayo de luz a su corazón y a su mente, vinieron las palabras en la cruz, los soldados en la cruz. Ellos también estaban siguiendo órdenes. Y entonces mi amigo despertó, corrió hacia la salida, lo detuvo y le dijo, para, los soldados. Él se volvió a ver a mi amigo y le dijo, ¿qué soldados? Los soldados en la cruz. Ellos estaban siguiendo órdenes. Él se puso como a pensar y le dijo, sí, pero Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y el hombre de pronto se iluminó como si la revelación del cielo de pronto hubiera iluminado su oscuridad. Y de pronto él dijo, sí, es verdad, eso pasó. Yo lo he leído, yo lo he visto en las películas acerca de la crucifixión. Sí, el Señor dijo eso desde la cruz. Es cierto, entonces hay perdón para mí. Sí, había perdón para él. Y él vino a Cristo en ese día porque la invitación de Cristo es inclusiva. Es para todo el que quiera venir. Segundo, es una oferta que no debe ser rehusada. Jesucristo le dice a él, si estás cansado, ven a mí y yo te haré descansar. Pero entonces Jesús va a decir algo que parece contradictorio. Le va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús menciona un yugo. ¿Qué era un yugo? Un yugo era un artefacto que se construían los carpinteros. Jesús debió haber construido muchos de ellos
se construían para poner sobre los bueyes cuando ellos araban para que se mantuvieran. Usualmente podía ser uno, pero usualmente se hacían dobles. Y se ponían dos bueyes para que arrastraran el arado y de esa manera se mantenían unidos. Jesucristo sin duda construyó muchos de esos. Era muy común que los carpinteros de su tiempo los hicieran. Y para hacer un yugo era importante tomar medidas. Había que traer a los bueyes y medirlos, porque los yugos tenían que hacerse a la medida. Pero no solamente eso era importante, interesante, que cuando se hacían, usualmente los agricultores ponían dos bueyes, uno novato y uno veterano. ¿Por qué lo hacían así? Porque el novato usualmente tendía a hacer lo que quería y a irse por el camino que él quería. Pero el veterano mantenía la firmeza y mantenía el paso en que debía ir y de esa manera entrenaba al otro. De manera que cuando Jesús está prometiendo, está diciendo, llevad mi yugo, Él está invitándonos a ir con Él. En otras maneras, entrar en una relación con Cristo, en un compromiso con Cristo, en un pacto que es el yugo, de manera que ya no caminamos solos, Jesús va caminando con nosotros. Y Jesús está dispuesto a enseñarnos y a ser nuestro maestro, a ser nuestro discipulador, ser nuestro entrenador, ser aquel que nos ayuda a llegar a conocerle a Él y a desarrollarnos. Y nota lo que Él dice, podemos aprender de Él. Interesante que Jesús nos invite a hacerlo. En la Biblia, Dios promete guiar a sus hijos. Dios promete guiarnos y tomarnos de la mano. El rey David, en el Salmo 25, el rey David escribe y él dice esto, él dice, bueno y recto es Jehová, Dios, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Mira lo que Dios dice. Dios te dice, yo quiero caminar contigo y todos mis tratos son misericordia y verdad. En otras palabras, yo te voy a mostrar compasión, pero también te voy a decir la verdad. Te voy a ser honesto. Nota que Cristo invita a todo aquel que quiera venir a Él a vivir la vida no solo, sino acompañado. Tú y yo no tenemos que vivir la vida cristiana solos. Podemos caminar con Jesús, podemos acercarnos a Él, podemos abrirle nuestro corazón, podemos clamar sus promesas, podemos pedir su presencia que se haga manifiesta, podemos descubrir por medio de su palabra que Dios está bien cerca de nosotros. Es interesante que Jesús le dice eso a estos hombres que vienen trabajados y cargados. Y le dice, mira, yo estoy dispuesto a sobrellevar el yugo contigo, para que veas que mi carga será fácil y ligera mi carga, porque es Jesús quien la lleva contigo. Pero ahí viene mi tercer punto, ¿cómo podemos confiar en Jesús? Y ahí es donde Jesús nos da la seguridad fehaciente de sí mismo, de su carácter. La seguridad que Cristo nos da es el mismo. Nota lo que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dice, soy manso. La palabra del idioma original, el griego, koine, como se dice. La palabra manso es una palabra que a veces a nosotros no nos agrada, ¿verdad? Porque la palabra manso a veces lo usamos como sinónimo de menso, una persona débil, una persona que carece de carácter, una persona que lo usan de alfombra y todo el mundo le pasa por encima, una persona que sencillamente es débil, que no se defiende, es manso y los demás sacan ventaja. Pero en el idioma original la palabra manso no habla de eso, no tiene referencia a eso. De hecho, la palabra mansa en el Nuevo Testamento quiere decir una persona que es fuerte bajo presión. Una persona mansa es una persona que tiene aguante.
Es una persona que no se echa a llorar y se deshace en medio de la crisis. No es una persona que sencillamente, no, es una persona que calladamente aguanta. Es una persona que hace su trabajo, es una persona que no se queja, es una persona que sencillamente hace lo que tiene que hacer sin crear problemas. Es una persona que tiene una fortaleza interior que le permite mantenerse consistente, constante y perseverante. No es una persona débil, pusilánime, no es una persona tonta, no es una persona torpe, es una persona intensamente fuerte. Y cuando tú ves a Jesús, ese es Él. En la cruz del Calvario, todo lo que Él sufrió por ti, por mí, y se mantuvo constante, se mantuvo fuerte. Pedro dice, cuando lo insultaban, Él no les contraatacaba y los insultaba de vuelta. Jesucristo se mantuvo fuerte, se mantuvo firme, se mantuvo manso. Y eso es lo que la palabra griega quiere decir. En otras palabras, tú puedes confiar en una persona que tiene carácter moral, una persona que es confiable, una persona que tiene esa fortaleza interior. Otros se pueden rajar, esa persona no se va a rendir, esa persona puede seguir adelante, esa persona tú puedes confiar en ella. Ese es Jesús y eso es lo que Él nos está diciendo. Cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando por dificultades, Jesús no va a salir corriendo, Él va a caminar contigo, Él te va a fortalecer. Él no te va a abandonar ni te va a desamparar. Él no te va a rechazar, no te va a dejar solo. Él siempre estará a tu lado. Recuerdo una famosa ilustración de hace muchos años atrás. Hubo una mujer que lo escribió y luego por muchos años permaneció anónimo porque ella no había reservado los derechos de autor, pero luego ya pudo probar que ella lo había escrito. Y es la historia de un sueño que Dios le dio. Dice que en ese sueño iba caminando con el Señor por una playa. Y se sentía que todo estaba bien porque Jesús estaba a su lado, caminando con ella. Y cuando ella caminaba con Jesús, ella notó que las huellas de ambos quedaban marcadas en la arena. Jesús iba con ella veía las pisadas de Jesús, ella veía las de ellas. Y de pronto el Señor le abrió los ojos y ella miró a los cielos. Y los cielos se transformaron en una tremenda pantalla donde ella veía escenas de su vida. Y viendo esas escenas de su vida, ella veía los momentos de alegría y seguía mirando las pisadas de Jesús que iban con ella. Pero de pronto ella empezó a pasar por momentos difíciles y luego se transformaron en momentos angustiosos y dolorosos. Y de pronto ella bajó la mirada y entonces se percató que ya no habían dos pares de pisadas, sino uno solo. Ella empezó a mirar y veía cosas todavía más dolorosas y veía que solo dos. Entonces ella se enojó y le dijo al Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste sola cuando yo más te necesitaba? Me dejaste sola, estaba yo sola, mira mis pisadas. Y ella sintió que el Señor le dijo, no, hija, esas no eran tus pisadas, eran las mías, porque yo te cargaba. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en este precioso mensaje. Si estás trabajado, si estás cargado y necesitas descansar, Jesús puede traer descanso a tu alma y a tu corazón. Él puede traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él puede darte la tranquilidad y la serenidad que anhelas y necesitas. Pero tienes que venir a Él y darle tu corazón. Y cuando tú vienes a Jesús, no pienses que tienes que mejorarte, o tienes que transformarte, o tienes que de alguna manera embellecerte para ser aceptado o aceptada, ¿no? Jesús desea que tú vengas tal y como eres. Jesús te ama tal y como eres. O Él te ama demasiado para dejarte así, pero Él te recibe al comienzo tal y como eres. Y luego empieza a obrar en ti su querer y su hacer por su buena voluntad.
Y Jesús te va transformando en su tiempo y a su manera. Cuando tú recibes esa transformación, tú le das a Él la gloria y las gracias por lo que Él está haciendo en ti. Así que yo te invito ahora a acercarte. ¿Ahí dónde estás? Vamos a cerrar los ojos y vamos a acercarnos a Jesucristo, que está aquí conmigo y está contigo. Y vamos a traerle nuestras cargas, vamos a traerle nuestros problemas, vamos a traerle lo que nos aqueja. Quizás tu salud, o quizás son problemas económicos, o la incertidumbre de un futuro que parece pequeño y mezquino, o quizás son problemas familiares, problemas con tu pareja, o problemas con tus hijos, o crisis, o pérdidas. No importa lo que sea, si eso te ha desgastado, si te ha agotado, si te ha cargado, tú se la puedes traer a Jesús. Él es tan real como el piso donde tienes puestos los pies. Y Jesús está contigo y te está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Padre, en esta preciosa oportunidad venimos a ti. Yo y mis hermanos y mis amigos venimos a ti tal y como somos. No podemos cambiarnos, no podemos llegar a ser algo diferente. Venimos con nuestras imperfecciones y nuestros problemas. Traemos nuestras cargas a ti, las ponemos ante tus pies. Y te pedimos, oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, camina con nosotros. Trae la paz tuya a nuestros corazones. Y si no te hemos conocido, trae la salvación. Ven a nuestra vida, perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores. Ven a nuestra vida y perdónanos, bórralos. Porque en la cruz del Calvario tú moriste por nuestros pecados. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Perdona todos nuestros pecados y danos un nuevo comienzo hoy. Danos una nueva vida. Danos una nueva esperanza, danos una nueva paz. Queremos caminar contigo, queremos conocerte, queremos que vengas a nuestro corazón y desde allí establezcas tu trono y gobiernes en nuestro corazón. Queremos que seas nuestro Salvador y nuestro Señor. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Te invitamos como tú nos invitas. Ven a nosotros como nosotros venimos a ti. Y en este encuentro ámanos, restáuranos, alivíanos, bendícenos. Los recibimos todo en el nombre tuyo, amado Cristo. Gracias, Padre, por ese don inefable, ese regalo precioso que es la vida de tu Hijo. Gracias que Él está con nosotros y nunca nos desamparará ni nos abandonará. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, qué alegría, qué gozo estar con ustedes por este medio. Te invitamos a recibir la bendición ahora. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Porque tú eres bueno. Yo te adoraré. Yo tengo un Dios que no fallará. La tormenta grande es, pero no me matará. No importa lo que sea la situación, el control aún está en la palma de sus manos. El llanto dura una noche, más alegría siempre viene la mañana. Yo creo, yo creo. El llanto dura una noche, más alegría siempre viene la mañana. Yo creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque
haya fruto en las vides y el producto del olivo